La segunda generación. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Nota del editor. La edición original de la segunda generación, The Second Generation, contiene 3 relatos que ya han sido publicados por Tim Unmas en su serie Cuentos de la Dragonlance y que por eso no se incluyen en el presente volumen. Estos relatos son El legado, aparece en el volumen 1 de los Cuentos de la Dragonlance, ¿qué te apuestas? Aparece en el volumen 2 de la misma serie, y La hija de Raistlin, aparece en el volumen 3. En cuanto al apéndice sobre los caballeros de Takisis, solo hemos incluido aquella información relevante para los seguidores de la Dragonlance. La información sobre el juego AD&D que se incluye en la edición original ha sido eliminada, puesto que hace referencia a las reglas de la segunda edición del juego, cuando en la actualidad está vigente la tercera edición, o sistema D20 para los entendidos. Por lo tanto, dichas reglas no tienen ninguna aplicación práctica para el juego de rol. Prólogo. Siempre es el mapa de la fe, el blanco paisaje y granjas envueltas en su mortaja. Siempre es la tierra del recuerdo, de luz de sol fragmentada en hielo inmemorial e inamovible. Y siempre el corazón, enclaustrado y meridional, receloso del hielo, de la deriva por algo intrincado y eterno. Concluirá así, te dirá, el corazón, acabará con Mamut y Glaciar, con 10.000 años de noche deletérea, y algún día los científicos rebuscando en lagos y morrenas, hallarán la prueba de nuestro paso, vestigios del entorno de la historia, pero tu historia, intacta y vacía, acabará en el borde evanescente de tu mano. Así habla el corazón en su intrincada celda, trazando con espejos el mapa de la tierra que no puede plasmarse por ser de recuerdos, ríos y hielo. Esa vez era diferente, la ciudad se había rendido a la nieve encapuchada, las casas y tabernas estaban anegadas en la luz fragmentada. Margaret Weiss, la segunda generación. Tracy Hickman. 5. Y el agua parecía marmoleado con capas mudables de hielo frágil mientras me abría paso entre nieve amontonada y entre espíritus arrulladores, conformándome con el cielo apizarrado y la perspectiva de primavera del calendario. Concluirá así, proclamaba el corazón, antes o después, en hielo oscuro e inaccesible, y eres el próximo en escuchar esta historia, invierno y más invierno ocluyendo el corazón, y allí en Wisconsin, estancado en la nieve y en la fe que se evaporaba, no parecía tan malo que el invierno estuviera llevándose toda la luz, y casi eran bienvenidas la oscuridad y la última y veladora nieve. Se encontraba en medio de automóviles congelados, coches alineados como cenotafios, bajo un fardo de abrigos y gorros de lana y bufandas, revolviendo en el maletero buscando Dios sabe qué, y conocí su nombre por las gafas empañadas y el ridículo y ahuecado sombrero que llevaba. Margaret Weiss, la segunda generación. Tracy Hickman. 6. Y ya fuese el coraje producto de primavera rememorada, de promesa de luz solar, de matizado pozo de whisky, o algo alineado más allá de la nieve y la búsqueda, me acompañaba en ese instante cuando hablé con él allí. Hasta hoy agradezco que me sostuviera en aquel momento mientras hablaba con el arrebozado tejedor de accidentes, el mago de cada día, en busca de la imposible primavera. Tracy, le dije, la poesía miente en las costuras de la historia, en viejos recuerdos y perspectivas de lo que puede ser siempre y jamás, y esas fueron las palabras que no dije, pero la poesía miente en la perspectiva de lo que tendría que haber sido. Debéis creer que dije esas palabras más allá de la objeción, de la historia, y allí, en el invierno, comenzó el primer canto, las lunas se entretejieron e hicieron señas en las fronteras de Kryn, el paisaje de nieve resolviéndose en praderas más luminosas y verosímiles. Y el primer canto prosiguió a través de perspectivas de verano, cuando la promesa retorna de la semilla desaparecida. Margaret Weiss, la segunda generación. Tracy Hickman. 7. Cuando el bastón regresa de desiertos olvidadizos, e incluso las tierras del norte claman al espíritu. Este es el mapa de la esperanza cumplida, este es el mapa de la fe. ¿Dónde está mi sombrero? Lo cogiste. Te vi. Y no me digas que lo tengo puesto. Sé muy bien que no. Aquí está. Así que has decidido devolvérmelo, ¿verdad? No, no te creo, ni por un instante. Siempre has tenido el ojo puesto en mi sombrero, Hickman. ¿Qué quieres que escriba qué? Ahora, en este mismo momento, no puedo, no tengo tiempo. Estoy intentando recordar las palabras de un conjuro. Liquidación total por incendio. Coche de bomberos. Grandes bolas de fuego. Me estoy acercando. Oh, vale, de acuerdo. Escribiré tu maldito prefacio. Pero solo por esta vez, no te creas. Ahí va. Margaret Weiss, la segunda generación. Tracy Hickman. 8. Prefacio. Hace mucho tiempo, un par de cabezas de chorlito que se llaman Margaret Weiss y Tracy Hickman decidieron dejar sus hogares en Kryn y emprender aventuras. Me temo que esos dos tienen algo de sangre Kender.
Salir a patear otros mundos nuevos y excitantes era superior a ellos. Pero Weiss y Hickman son como los Kender, si los sentimos falsos, siempre vuelven. Así que aquí los tenemos de nuevo, preparados para contarnos las cosas maravillosas que están teniendo lugar en Krynn. Han pasado muchos años desde la guerra. Los hijos de los héroes han crecido y van en busca de aventuras por un mundo en el que, lamento decirlo, todavía hay peligros y problemas de sobra para todos. Bien, a medida que leáis estas historias, advertiréis que Weiss y Hickman contradicen otros relatos que quizá conozcáis. Algunos de vosotros podríais quedaros más que sorprendidos con sus versiones de la vida pasada de los héroes, versiones que difieren de otras versiones. Hay una explicación sencilla. A raíz de la Guerra de la Lanza, Tanis, Caramon, Raistlin y el resto de los compañeros dejaron de ser personas corrientes y se convirtieron en leyendas. Nos gustaban tanto las aventuras de los héroes que no queríamos que las historias se acabaran. Queríamos que nos contaran más. Para satisfacer la demanda, bardos y tejedores de leyendas acudieron de Toshi o Krynn para relatar narraciones fabulosas. Algunos de ellos conocían bien a los héroes. Otros simplemente repetían historias que habían oído de boca de un enano, que a su vez la había oído contar a un Kender, quien la había tomado prestada de un caballero, el cual tenía una tía que conocía a los héroes. Pilláis la idea, ¿verdad? Algunas de esas historias son absoluta e indiscutiblemente ciertas. Otras probablemente casi absoluta e indiscutiblemente ciertas, pero no del todo. Y hay otras que son lo que llamamos cortésmente cuentos de Kender, relatos que no son verdad, pero que sin duda resultan desternillantes. De modo que me preguntaréis, Fizban, poderoso y gran hechicero, ¿cuáles son unas y cuáles otras? Y yo, Fizban, el poderoso y gran hechicero, respondo, mientras hayáis disfrutado con ellas, cabezas de chorlito, ¿qué más da? Bueno, me alegro de que eso haya quedado aclarado. Bien, id a llenar vuestras mochilas. Meted los pañuelos en el bolsillo. Coged vuestras jupaks. Vamos, nos aguardan montones de aventuras. Venid. Olvidad las preocupaciones. Viajad de nuevo con Weiss y Hickman a través de Krynn, aunque solo sea durante un corto tiempo. No se quedarán mucho, pero tienen planeado regresar. Quizá la próxima vez me devuelvan mi sombrero. ¿Cómo demonios me llamo? Ah, sí. Os saluda atentamente, Fizban el fabuloso. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 9. El hijo de Kitiara. Al borde del mundo deambula el malabarista, ciego y sin rumbo, confiando en la venerable amplitud malabarista de sus manos. Deambula al borde de una antigua historia, haciendo malabarismos con lunas, haciendo desfilar a su paso las anónimas estrellas fijas. Algo parecido al instinto y algo parecido a la gata dura y transparente en la profundidad de sus reflejos insufla vida en el aire a los objetos, estiletes y botellas, pinzas de madera y ornamentos, lo visto y lo no visto, todo reagrupado de nuevo, traducido en luz y destreza. Nos guiamos por esta versión de luz, constelaciones de recuerdos y una química nacida en el alambique de la sangre, donde el motivo y la metáfora y el impulso de la noche con el temple de la mañana cristalizan en nuestros semblantes, en las líneas de las huellas de nuestros dedos que se alzan. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 10. Algo en cada uno de nosotros anhela ese equilibrio, esas químicas desaparecidas que templaban el acero. Lo mejor del malabarismo radica en las treguas que dan forma a nuestra intención a través de cuchillos, de filamento de botellas medio vacías y espejos y químicas, y del olvidado filón de la noche. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 11. 1. Libro primero. Capítulo 1. La extraña petición de un jinete de dragón azul. Era otoño en Ansalón, en Solace. Las hojas de los Vallenboards, a decir de Caramon, estaban más hermosas que nunca, con las tonalidades rojas tan intensas como el fuego, las doradas brillando más que las monedas recién acuñadas que llegaban de Palantas. Tika, la esposa de Caramon, coincidía con su opinión. Jamás se habían visto colores semejantes en Solace. Cuando el hombretón salió de la posada para subir otro barril de la cerveza negra, Tika sacudió la cabeza y se echó a reír. Caramon dice lo mismo todos los años, las hojas tienen más color y están más hermosas que el año anterior. Nunca falla. Los clientes rieron con ella, y unos cuantos le tomaron el pelo al hombretón cuando éste regresó a la posada con el pesado barril de cerveza negra cargado a la espalda. Las hojas están un poco marrones este año, comentó tristemente uno de ellos, secándose, sí, añadió otro. Sí, se están desprendiendo muy pronto, antes de que tengan tiempo de cambiar completamente de color, abundó un tercero. La expresión de Caramon se tornó sorprendida.
negó rotundamente que tal cosa fuera cierta e incluso arrastró a los incrédulos al porche y casi les metió la cara en una de las frondosas ramas para demostrar la veracidad de su afirmación. Los clientes vecinos de Solace de toda la vida admitieron que tenía razón, que las hojas nunca habían estado tan bonitas, tras lo cual Caramón, tan satisfecho como si las hubiese pintado él personalmente, condujo a los clientes de vuelta al interior de la taberna y los invitó a una ronda gratis de cerveza. También eso se repetía todos los años. La posada El Último Hogar se encontraba especialmente concurrida aquel otoño. A Caramón le habría gustado atribuir a las hojas ese aumento en el negocio. Eran muchos los que viajaban a Solace, en estos tiempos de relativa paz, para contemplar los maravillosos Wallenbods, que crecían exclusivamente allí y en ningún otro lugar de Krynn, a despecho de las afirmaciones contrarias, hechas por ciertas ciudades envidiosas, cuyos nombres no se mencionarán. Pero incluso Caramón tuvo que dar la razón a Tika y a su mentalidad práctica. El inminente cónclave de hechiceros tenía mucho más que ver en el incremento de clientes que las hojas, por hermosas que éstas fueran. Un cónclave de hechiceros se celebraba rara vez en Krynn, y solo se llevaba a cabo cuando los magos de alto nivel de las tres órdenes blanca, roja y negra consideraban necesario que todos los que practicaban la magia a cualquier nivel, desde el aprendiz más reciente hasta el hechicero más diestro, se reunieran para discutir asuntos del arcano arte. Magos de todo Ansalon viajaban a la torre de Wairet para asistir al cónclave. También estaban invitadas a algunas personas pertenecientes a las llamadas razas de la gema gris, que no usaban la magia pero sí tenían que ver con la creación de diversos objetos y artefactos mágicos. Varios miembros de la raza enana eran invitados distinguidos. Un grupo de gnomos llegó, cargado con planos, esperando persuadir a los hechiceros de que lo admitieran. Ni que decir tiene que también Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 12. Aparecieron numerosos Genders, pero fueron rechazados con delicadeza, aunque firmemente, en la frontera. El Último Hogar era la última posada cómoda antes de que un viajero llegara al mágico bosque de Wairet, en el que se encontraba una de las torres de la alta hechicería, las ancestrales sedes de magia en el continente. Muchos magos y sus invitados paraban en la posada de camino a la torre. Han venido para admirar el color de las hojas, remarcaba Caramón a su esposa. La mayoría de estos hechiceros habrían podido trasladarse mágicamente a la torre sin molestarse en hacer paradas en el camino. Tika se reía, se encogía de hombros y convenía con su marido que sí, que debía de ser por las hojas, de modo que Caramón se mostraba inusualmente satisfecho de sí mismo durante el resto del día. Ninguno mencionaba el hecho de que todos los magos, hombres o mujeres, que llegaban para albergarse en la posada llevaban consigo un pequeño presente de estima y recuerdo hacia el gemelo de Caramón, Raistlin. Hechicero de gran poder y mayor ambición, Raistlin se había vuelto hacia el mal y había estado a punto de destruir el mundo, pero al final se había redimido sacrificando su propia vida, de ello hacía ya 20 años. Una pequeña habitación de la posada se consideraba el cuarto de Raistlin y ahora estaba repleta de diferentes regalos, algunos de ellos mágicos, dejados allí para conmemorar la vida del hechicero. A ningún Kender se le permitía acercarse a aquel cuarto. Faltaba solo 3 días para el cónclave de hechiceros, y esa noche, por primera vez desde hacía una semana, la posada se hallaba vacía. Todos los magos habían reanudado el viaje, ya que el bosque de Wairet era un lugar engañoso, uno no lo encontraba, sino al revés. Todos los hechiceros, incluso los de más alto rango, sabían que era posible que se pasaran un día entero deambulando de un lado para otro, esperando que el bosque apareciese. Así pues se habían marchado, y ninguno de los clientes habituales había vuelto aún. Los vecinos, tanto de Solace como de las comunidades aledañas, que acudían a la posada a diario, ya fuera por la cerveza o por las patatas picantes de Tika o por ambas cosas, no se dejaban ver por allí cuando aparecían los magos. Los practicantes de la magia, a diferencia de los viejos tiempos en los que se los perseguía, eran tolerados en Ansalon, pero no se confiaba en ellos, ni siquiera en los que llevaban la túnica blanca y que servían al bien. La primera vez que se celebró el cónclave varios años después de la Guerra de la Lanza, Caramón había abierto su posada a los magos, en muchas rehusaban servirles, y había habido problemas. Los clientes habituales protestaron enérgica y duramente, y uno de ellos estaba lo bastante ebrio para intentar intimidar y molestar a un joven hechicero túnica roja. Aquella fue una de las contadas veces que la gente de Solace pudo recordar haber visto furioso a Caramón, y aún se seguía hablando de ello en la actualidad, bien que no en presencia del posadero. Al borracho lo sacaron de la posada con los pies por delante, después de que sus amigos le soltaran la cabeza de la horquilla de una rama que crecía dentro del establecimiento. Tras el incidente, cada vez que se celebraba un cónclave los clientes habituales se marchaban a otras tabernas, y Caramón servía a los magos. Cuando el cónclave acababa, la clientela regresaba y las cosas volvían a la normalidad.
Esta noche, dijo Caramón, que hizo una pausa en el trabajo para mirar a su esposa con admiración, nos acostaremos pronto. Llevaban casados más de 22 años, y Caramón seguía firmemente convencido de que se había desposado con la mujer más hermosa de Kryn. Tenían 5 hijos, 3 varones: Tanin, de 20 años en el momento de esta historia, Sturm, de 19, y Palin, de 16, y 2 chicas, Laura y Deja, de 5 y 4 años respectivamente. Los 2 mayores soñaban con ser Margaret Weiss, la segunda generación, Tracy Hickman, 13. Caballeros, y siempre andaban buscando aventuras, que era donde se encontraban esa noche. El más joven, Palin, estudiaba magia. Es un capricho pasajero, afirmaba Caramón. Se le pasará pronto. En cuanto a las niñas, en fin, esa era otra historia. Será estupendo irse pronto a la cama, para variar, repitió el hombretón. Tika, que barría el suelo con movimientos enérgicos, frunció los labios para no descubrirse echándose a reír. Sí, contestó con un suspiro, gracias a los dioses. Estoy tan cansada que probablemente me quede dormida antes de que haya apoyado la cabeza en la almohada. La expresión de su marido se tornó inquieta. El hombretón soltó el paño con el que secaba las jarras recién lavadas y rodeó el mostrador. No estarás tan cansada, ¿verdad, querida? Palin se encuentra en la escuela, los 2 mayores han ido a visitar a Goldmoon y Riverwind, y las niñas están acostadas. Solo quedamos tú y yo, y pensé que, en fin, podíamos pasar un rato, ejemplo, charlando. Tika se volvió para que no viera su sonrisa. Sí, estoy cansada, repuso, a la par que soltaba otro suspiro. He tenido que hacer un montón de camas, además de supervisar a la nueva cocinera y poner las cuentas al día. Los hombros de Caramón se hundieron. Bueno, está bien, farfulló. ¿Por qué no te vas a acostar y yo acabaré de...? Cierra interrogación. Tika soltó la escoba, se echó a reír y rodeó con los brazos hasta donde podían llegar a su marido, cuyo contorno había ensanchando de manera considerable a lo largo de los años. Grandísimo soquete, musitó cariñosamente. Solo te tomaba el pelo. Pues claro que iremos a la cama y pasaremos un rato charlando, pero recuerda que como resultado de esas charlas tenemos a nuestros hijos. Vamos, tiró del delantal de su marido, juguetona. Apaga las luces y atranca la puerta. Dejaremos lo que queda por hacer para mañana. Caramón, sonriente, cerró la puerta de golpe, e iba a echar la pesada tranca de madera cuando alguien llamó desde fuera. Oh, maldita sea. Tika frunció el ceño. ¿Quién puede ser a estas horas de la noche? De un soplido, apagó rápidamente la vela que llevaba en la mano. Haremos como si no hubiésemos oído nada. Quizás se marche. No se empezó el buenazo de Caramón. Esta noche va a helar. Oh, Caramón, dijo exasperada Tika. Hay otras posadas. Se repitió la llamada, más fuerte en esta ocasión. ¿Posadero?, dijo una voz. Lamento llegar tan tarde, pero estoy sola y en un terrible apuro. Es una mujer, dijo Caramón, y Tika supo que había perdido. Sin embargo, por discutir un poco no pasaba nada. ¿Y qué hace una mujer sola deambulando por ahí tan tarde? Apuesto que nada bueno. Oh, vamos, Tika, empezó Caramón en aquel tono engatusador que también conocía ella. No digas eso. Quizá va a visitar a un pariente enfermo y la oscuridad la sorprendió en el camino. Oh, anda, abre. Tika encendió la vela. Margaret Weiss, la segunda generación, Tracy Hickman, 14. Ya voy, bramó el hombretón. Mientras se dirigía a la puerta hizo una pausa para mirar a su mujer. Deberías echarle fe al hogar de la cocina. Quizá tenga hambre. Pues que coma carne fría y queso, espetó Tika al tiempo que soltaba la vela en la mesa con un seco golpe. Tika era pelirroja, y aunque el cabello había encanecido, suavizando el tono con la edad, no ocurría lo mismo con su carácter. Caramón dejó a un lado el tema de la comida caliente. Probablemente está muy cansada, adujo, con la esperanza de tranquilizar a su mujer. Sin duda se irá derecha a su habitación. Tika resopló. Puesta en jarras, asestó una mirada iracunda a su marido. ¿Vas a abrirle la puerta o la vas a dejar ahí fuera, helándose? Caramón agachó la cabeza, abochornado, y se apresuró a abrir. En el umbral había una mujer, pero no era como había esperado ninguno de los dos, e incluso el compasivo Caramón, al verla, pareció plantearse si dejarla entrar o no. Iba abrigada con capa y botas, y llevaba el yelmo y los guantes de cuero propios de un jinete de dragón. Eso, por sí mismo, no era significativo. Muchos jinetes de dragones pasaban por Solace en esos días. Pero el yelmo, la capa y los guantes eran de un color azul oscuro, ribeteados en negro. La luz brilló fugazmente en escamas azules y se reflejó en los pantalones de cuero y las botas negras. Un jinete de dragón azul. Alguien así no había vuelto a verse en Solace desde los tiempos de la guerra, y por una buena razón. Si la hubiesen sorprendido de día, la habrían apedreado. O, como poco,
se la habría detenido y tomado como prisionera. Incluso en la actualidad, 25 años después del final de la guerra, los habitantes de Solace recordaban claramente a los dragones del mal que incendiaron y arrasaron su ciudad y mataron a muchos de los suyos. Y había veteranos que habían combatido en la guerra de la lanza caramonitica entre ellos y que recordaban con odio a los dragones y a sus jinetes, servidores de la reina de la oscuridad. Los ojos, a la sombra del yelmo azul, sostuvieron la mirada de Caramon con firmeza. ¿Tenéis habitación para pasar la noche, posadero? He viajado un largo trecho y estoy muy cansada. La voz que salió de detrás de la máscara sonó melancólica, débil y nerviosa. La mujer se mantuvo a la sombra del umbral, y mientras esperaba ya respuesta de Caramon, miró hacia atrás un par de veces, pero no hacia el suelo, sino al cielo. Caramon se volvió hacia su mujer. Tika era sagaz juzgando a las personas, una habilidad sencilla de adquirir si a uno le gustaba la gente, cosa que le ocurría a ella. Hizo una inclinación de cabeza brusca y breve. El hombretón se volvió y con un ademán indicó a la mujer que pasara. Ella echó una última ojeada por encima del hombro y luego entró rápidamente, evitando que le diese la luz directa. El propio Caramon echó un vistazo al exterior antes de cerrar. El cielo estaba intensamente alumbrado, ya que la luna roja y la blanca se encontraban fuera y muy cerca la una de la otra, aunque no tanto como lo habían estado unos cuantos días antes. La luna negra también estaba allá arriba, en alguna parte, aunque solo podían verla quienes servían a su oscura majestad. Aquellos cuerpos celestes ejercían dominio sobre tres fuerzas, el bien, el mal y el equilibrio entre ambos. Caramon cerró de golpe y colocó la pesada tranca. La mujer dio un respingo cuando el grueso. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 15. Madero se asentó en su sitio con estruendo, ya que estaba embebida en la tarea de soltar el broche que sujetaba la capa, un broche hecho de madreperla que irradiaba un débil y fantasmagórico brillo en la penumbra de la posada apenas iluminada. Le tembló la mano, y el broche cayó al suelo. Caramon se agachó para recogerlo, pero la mujer se movió rápidamente para adelantarse e intentó ocultarlo. El posadero se inclinó sobre ella, fruncido el ceño. Un extraño adorno, dijo mientras la obligaba a abrir el puño para que Tika viera el broche. El hombretón descubrió, ahora que podía observarlo bien, que detestaba tocarlo. Su mujer escudriñó el broche y apretó los labios. Quizás estaba pensando que su infalibilidad para juzgar a las personas había fallado finalmente. Un lirio negro. El lirio negro, una flor azabache, cerosa, con 4 pétalos puntiagudos y el centro rojo como sangre, tenía fama, conforme a una leyenda elfa, de brotar en las tumbas de quienes habían muerto de forma violenta. Se decía que germinaba en el corazón de la víctima, y que si se arrancaba, el tallo roto sangraría. La mujer retiró bruscamente la mano y guardó el broche entre la piel que bordeaba su capa. ¿Dónde habéis dejado a vuestro dragón?, instó severamente Caramon. Escondido en un valle, cerca de aquí. No tenéis por qué preocuparos, posadero. La tengo controlada y me es totalmente leal. No hará daño a nadie. La mujer se quitó el yelmo de cuero azul que llevaba para protegerse el rostro durante el vuelo. Os doy mi palabra. Una vez que estuvo destocada, la imagen del temible y formidable jinete de dragón desapareció, y en su lugar surgió una mujer de mediana edad. Era difícil de calcular su edad juzgando por su aspecto. Tenía arrugas en la cara, pero eran más las huellas dejadas por el dolor que por los años. El cabello trenzado era canoso, diríase que prematuramente. Tampoco sus ojos eran los crueles, duros, implacables de quienes servían a Táquisis, sino afables, tristes y asustados. «Os creemos, milady», manifestó Tika, con una mirada desafiante al silencioso Caramon, una mirada que, a decir verdad, el hombretón no merecía. Caramon reaccionaba siempre con lentitud, no porque fuese lerdo, como hasta sus mejores amigos lo habían considerado antaño, de jóvenes, sino porque siempre examinaba los acontecimientos nuevos o extraños desde cualquier punto de vista concebible. Esas cavilaciones lo hacían parecer lento de entendederas, y frecuentemente sacaba de sus casillas a sus compañeros, incluida su esposa, de razonamiento más rápido. Pero Caramon se negaba a que le metieran prisa y, en consecuencia, a menudo llegaba a unas conclusiones sorprendentemente perspicaces. «Estáis temblando», milady, añadió Tika, en tanto que su marido seguía sin reaccionar, con la mirada perdida en el vacío, de modo que lo dejó en paz. Conocía bien las señales de la mente de su esposo en pleno proceso de reflexión. Condujo a la otra mujer más cerca de la chimenea. «Sentaos aquí. Atizaré el fuego. ¿Os apetece comer algo? Solo tardaré un minuto en encender la lumbre». «No, gracias. No os molestéis con eso. Solo es el frío lo que me hace temblar». La mujer pronunció las últimas palabras en voz baja. Más que sentarse en el banco, se dejó caer en él. Tika soltó el atizador que había estado utilizando para avivar el fuego en la chimenea.
¿Qué ocurre, Milady? Os habéis escapado de una terrible prisión, ¿verdad? Y os están persiguiendo. La mujer alzó la cabeza y miró asombrada a Tika, tras lo cual esbozó una lánguida sonrisa. Casi habéis dado en el blanco. Tanto trasluce mi cara. Se llevó la mano a la mejilla ajada. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 16. Esposo, ¿dónde está tu espada? Tika se enderezó con brío. Sacado de sus reflexiones, Caramon levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué? ¿Mi espada? Despertaremos al alguacil. Que la milicia ciudadana entre en acción. No os preocupéis, Milady. Mientras hablaba, Tika desanudó su delantal. Nos llevarán de vuelta allí. No, esperad. La mujer parecía más asustada de toda esa actividad desplegada por ella que de cualquiera que fuera el peligro que la amenazara. Espera un momento, Tika, dijo Caramon mientras ponía la mano en el hombro de su mujer. Y cuando Caramon utilizaba ese tono, su testaruda esposa siempre escuchaba. Tranquilízate. Se volvió hacia la otra mujer, que se había puesto de pie, alarmada. No os preocupéis, Milady. No le diremos a nadie que os encontráis aquí hasta que vos no queráis que lo hagamos. La mujer soltó un suspiro de alivio y volvió a sentarse en el banco. Pero, querido, empezó Tika. Ha venido aquí a propósito, querida, la interrumpió Caramon. No paró en la posada solo buscando habitación. Vino con la idea de encontrar a alguien que viviera en Solace. Y no creo que se escapara de un lugar horrible, sino que se marchó. Su voz se tornó severa. Y me parece que cuando se vaya, regresará allí, por su propia voluntad. La mujer se estremeció, hundió los hombros y agachó la cabeza. Tenéis razón. He venido para encontrar a alguien de Solace. Vos, un posadero, quizás sabríais dónde podría localizar a ese hombre. He de hablar con él esta noche. No me atrevo a quedarme más tiempo. Se retorció las manos enfundadas en los guantes azules. Se está acabando. Caramon cogió su capa, colgada en una clavija, detrás del mostrador. ¿Quién es? Decidme cómo se llama e iré corriendo a buscarlo. Conozco a todos los que viven en Solace. Espera un momento. La prudente Tika lo detuvo. ¿Qué queréis de ese hombre? Puedo deciros su nombre, pero no el motivo por el que quiero verlo, más por su propio bien que por el mío. ¿Y esto atraerá sobre él también ese peligro que quiera que sea en el que estáis vos? Preguntó el posadero, fruncido el ceño. No lo sé. La mujer eludió sus ojos. Tal vez. Lo lamento, pero... Caramon sacudió lentamente la cabeza. No puedo despertar a un hombre en mitad de la noche y conducirlo a lo que podría ser su perdición. Podría haberos mentido, adujo la mujer, que alzó sus angustiados ojos hacia él. Podría haberos dicho que todo iría bien, pero eso no lo sé. Solo sé que soporto un secreto y he de compartirlo con la única persona viva que tiene derecho a saberlo. Alargó la mano y cogió la de Caramon. Hay una vida en juego. No, es más que una vida. Un alma. No nos corresponde a nosotros juzgarlo, cariño, intervino Tika. Es ese hombre, sea quien sea, el que debe decidir por sí mismo. De acuerdo, iré a buscarlo. El posadero se echó la capa sobre los hombros. ¿Cómo se llama? Majere. Caramon Majere, dijo la mujer. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 17. ¿Caramon? Exclamó él, estupefacto. La desconocida confundió su estupor por reticencia. Sé que pido un imposible. Caramon Majere, un héroe de la lanza, uno de los guerreros más renombrados de Ansalón, ¿cómo querría tener nada que ver con alguien como yo? Pero si no viene, decidle. Hizo una pausa para pensar qué podía revelar. Decidle que he venido por algo relacionado con su hermana. Con su hermana. Caramon se apoyó bruscamente en la pared. El golpe sacudió la posada. Paladine nos asista. Tika entrelazó las manos con fuerza. No será. Kitiara. Libro primero. Capítulo 2. El hijo de Kitiara. Caramon se quitó la capa e intentó colgarla, pero no acertó a dar con la clavija y la prenda cayó al suelo. No se molestó en recogerla. La mujer observó aquello con creciente desconfianza. ¿Por qué no vais a buscarlo? Porque ya lo habéis encontrado. Soy Caramon Majere. La extraña se quedó sorprendida, y después su expresión se tornó dubitativa. Podéis preguntar a cualquiera, se limitó a decir Caramon mientras agitaba la mano señalando la posada y hacia afuera. ¿Qué ganaría mintiendo? Enrojeció, se palmeó el estómago y después se encogió de hombros. Sé que no tengo aspecto de héroe. La mujer sonrió de repente. El gesto la hizo parecer más joven. Esperaba encontrarme con un gran señor. Me alegro de que no lo seáis. Así resultará más fácil. Lo estudió atentamente. Ahora que os miro, tendría que haberos reconocido. Ella os describió como un hombretón, con más músculo que cerebro, pensando siempre de dónde vendrá la próxima comida. Perdonadme, señor. Son palabras de Kitiara, no mías.
Supongo que sabéis, Milady, que mi hermana está muerta. La expresión de Caramon se había ensombrecido. Mi hermanastra, debería decir. Y sabéis que Kitiara era una señora del dragón, aliada con la reina de la oscuridad. Porque iba a contaros nada sobre mí. Supongo que me tendría cariño en algún momento, pero eso lo olvidó como si nada. Sé cómo era Kitiara, quizá mejor que la mayoría, repuso la mujer con un suspiro. Vivió conmigo durante varios meses, ¿comprendéis? Eso fue antes de la guerra, unos 5 años antes. Escucharéis mi historia desde el principio. He viajado cientos de kilómetros para encontraros, y corriendo un gran peligro. Quizá deberíamos esperar a mañana. No lo atajó, sacudiendo la cabeza. No me atrevo. Es más seguro viajar antes de que amanezca. ¿Queréis escuchar lo que tengo que contaros? Si decidís no creerme. Se encogió de hombros. Entonces os dejaré en paz. Prepararé un poco de té, dijo Tika, que se marchó a la cocina después de posar la mano en el fornido hombro de su marido, un gesto con el que le encarecía que escuchara. De acuerdo. Caramon tomó asiento pesadamente. ¿Cómo os llamáis, Milady? Si me permitís preguntarlo. Sarah Dunstan. Resido, o residía, en Solamnia. Y fue allí, en un pueblo no muy distante de Palantas, donde comienza mi historia. Por entonces tenía 20 años. Vivía sola, en una cabaña que perteneció a mis padres. La peste había acabado con los dos unos años antes. Yo también la padecí, pero fui uno de los afortunados que sobrevivió. Me ganaba la vida como tejedora, oficio que me había enseñado mi madre. Era una solterona. No me faltaron ocasiones de casarme, de joven, pero rechacé las propuestas. Los vecinos decían que era demasiado quisquillosa, pero en realidad lo que pasó es que no encontré a nadie que despertara mi amor, y no me conformaba con menos. No era especialmente feliz, pero pocos lo eran en aquellos duros tiempos previos a la guerra. Ignorábamos lo que nos aguardaba. En caso contrario, nos habríamos considerado dichosos. Margaret es la segunda generación Tracy Hickman. 19. Aceptó el vaso de té caliente que le ofreció Tika, la cual tomó asiento al lado de su marido mientras le tendía una jarra con té. El hombretón la cogió, pero la dejó en la mesa y no tardó en olvidarse de ella. Su gesto era sombrío. Continuad, Milady. No deberíais llamarle así. No soy y nunca fui una dama noble. Como he dicho, era tejedora. Trabajaba un día en el telar, en mi casa, cuando alguien llamó a la puerta. Miré fuera. Al principio creí que era un hombre quien se encontraba de pie en el umbral de mi casa, pero de repente me di cuenta de que era una joven, vestida con armadura de cuero. Portaba espada, y el pelo, negro, tenía un corte varonil. Tika echó una ojeada a Caramon para ver su reacción. La descripción encajaba perfectamente con Kitiara, pero el rostro del posadero se mantuvo inexpresivo. Empezó a pedirme algo, agua, creo, pero antes de que pudiera decir nada se desplomó inconsciente a mis pies. La metí en casa. Estaba muy enferma, eso saltaba a la vista. Corrí a buscar a una anciana, una druida, que era la curandera del pueblo. Esto ocurrió antes de que los clérigos de Misakal reaparecieran, pero la druida era diestra a su manera y había salvado muchas vidas. Quizás se debió a eso por lo que nunca caímos en las mentiras de aquellos falsos clérigos y sus trucos. Para cuando regresé con la druida, la mujer, Kitiara, dijo que se llamaba, había vuelto en sí e intentaba levantarse de la cama, pero se encontraba demasiado débil. La anciana la examinó y le dijo que se tumbara y no se moviera. Kitiara se opuso. Solo es un poco de fiebre, dijo. Dadme algo para bajarla y me pondré en camino. No es fiebre y lo sabes bien, repuso la druida. Estás preñada y si no te tumbas y descansas perderás ese niño. El rostro de Caramon se había quedado blanco de repente. Tika, que también había empalidecido, tuvo que soltar su taza de té por miedo a derramar el líquido. Alargó la mano para agarrarla de su marido. El fortísimo apretón de él fue agradecido. Quiero perder al mocoso. Kitiara empezó a maldecir ferozmente. Jamás había oído utilizar un lenguaje tan grosero a una mujer. Sarah se estremeció. Era horrible escucharla, pero la druida ni se inmutó. Sí, perderás al bebé, y a ti con él. Morirás si no tienes cuidado. Kitiara rezongó algo sobre no creer a una necia vieja desdentada, pero me di cuenta de que estaba asustada, quizá por encontrarse tan débil y enferma. La druida quería llevarla a su casa, pero yo dije que no, que me encargaría de cuidarla. Tal vez os parezca extraño, pero estaba sola y había algo que admiraba en vuestra hermana. Caramon sacudió la cabeza, sombrío el gesto. Sarah sonrió y se encogió de hombros. Era fuerte e independiente, continuó. Era lo que yo habría sido si hubiese tenido el coraje suficiente. Así pues, se quedó conmigo. Estaba muy enferma. Tenía las fiebres, de las que se cogen en los pantanos, y estaba fuera de sí por lo del bebé.
Obviamente no lo quería, y la ira por estar embarazada no la ayudaba en absoluto. La cuidé hasta que las fiebres remitieron. Estuvo enferma un mes o más. Por fin mejoró, y no perdió el bebé, pero las fiebres la dejaron muy debilitada. Ya sabes cómo es eso. Apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Sarah suspiró. Cuando estuvo bien, lo primero que pidió a la druida fue que le diera algo para poner fin al embarazo. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 20. La anciana le dijo que, para entonces, ya era demasiado tarde. Que perdería la vida. A Kitiara eso no le gustó, pero estaba demasiado débil para discutir o para cualquier otra cosa. A partir de ese momento, empezó a contar los días que faltaban para el nacimiento del bebé. Ese día me libraré del pequeño bastardo, repetía, y podré reanudar la marcha. Caramon tragó saliva sonoramente, tosió, y su gesto se tornó aún más sombrío. Tika le apretó la mano. Llegó la hora del parto, prosiguió Sarah. Para entonces, Kitiara había recobrado las fuerzas, por suerte, ya que fue un parto largo y difícil. Tras 2 días con contracciones, por fin nació el bebé. Era un niño sano y fuerte. Por desgracia, no podía decirse lo mismo de Kitiara. La druida, a la que no le caía nada bien, le dijo sin rodeos que probablemente iba a morir y que debería decirle a alguien quién era el padre, para que así ese hombre pudiera reclamar a su vástago. Esa noche, cuando estuvo al borde de la muerte, Kitiara me dijo el nombre del padre del bebé y todas las circunstancias que rodearon su concepción. Mas, debido a esas circunstancias y a quién era el padre, me obligó a jurar que no se lo diría a él. Fue muy vehemente respecto a eso. Me hizo prestar un juramento terrible por la memoria de mi madre. Lleva al chico a mis hermanos Caramon y Raistlin Majere. Criarán a mi hijo para que sea un gran guerrero, en especial Caramon. Es un buen luchador. Lo sé, porque le enseñé yo, se lo prometí. Le habría prometido cualquier cosa. Sentía mucha lástima por ella. Estaba tan abatida y tan débil que no me cupo duda de que iba a morir. Comillas, ¿hay alguna cosa que pueda llevar a tus hermanos para convencerles de que el niño es tuyo? Le pregunté. Si no, ¿por qué iban a creerme? ¿Alguna joya que puedan reconocer? Por ejemplo, no tengo joyas. Solo mi espada. Lleva mi espada a Caramon. La reconocerá. Y dile, Kitiara miró débilmente en derredor y sus ojos se detuvieron en el bebé, que plañía desconsoladamente en una cuna junto a la chimenea. Mi hermano pequeño solía llorar así, susurró. Raistlin siempre estaba enfermo. Y cuando lloraba, Caramon intentaba entretenerlo para que se calmara. Hacía figuras de sombras, así, levantó las manos, pobrecilla, apenas tenía fuerzas para ello, y puso los dedos de manera que formó la cabeza de un conejo, así. Y Caramon le decía, mira, Raist, conejitos. Caramon emitió un profundo gemido y reclinó la cara en las manos. Tika lo rodeó con el brazo y le susurró algo. Lo siento, dijo, preocupada, Sarah. Olvidé lo terrible que esto sería para vos. No tenía intención de disgustaros, solo quería demostrar. No pasa nada, milady. Caramon alzó la cabeza. Su semblante estaba demacrado pero sereno. Los recuerdos son duros a veces, sobre todo cuando surgen, así. Pero ahora os creo, Sarah Dunstan, y siento no haberlo hecho antes. Solo Quito o Raíz habrían sabido ese detalle. No tenéis que disculparos. Sarah bebió un sorbo de té y rodeó la taza con las manos para calentárselas. Por supuesto, Kitiara no murió. La vieja druida no podía creérselo. Decía que Kitiara debía de haber hecho un pacto con Takisis. Posteriormente pensé en eso, cuando me enteré de que Kitiara era responsable de la muerte de tantas personas. ¿Prometería almas a la reina oscura a cambio de la suya? ¿Fue por eso por lo que Takisis la soltó? ¡Qué idea tan espantosa! Tika se estremeció. No es ninguna fantasía, contestó Sarah con aire apagado. He visto hacerlo. Guardó silencio durante unos largos segundos mientras Caramon y Tika la contemplaban con Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 21. Horror. Ahora la veían como la vieron en el primer momento, llevando el yelmo del mal y el lirio de la muerte como ornamento. Decís que el niño vivió, manifestó bruscamente el posadero, ceñudo. Presumo que Kit lo dejó atrás. Sí. Sarah reanudó su relato. Kitiara no tardó en encontrárselo bastante fuerte para proseguir su viaje, pero durante su recuperación le cogió cierta simpatía al pequeño. Era un niño excelente, despierto y bien formado. No puedo quedarme con él, me dijo. Están a punto de ocurrir cosas trascendentales. Se están creando ejércitos en el norte, y me propongo hacer fortuna con mi espada. Encuéntrale un buen hogar. Enviaré dinero para su crianza, y cuando tenga edad suficiente para ir a la guerra conmigo, volveré a buscarlo, y tus hermanos, me aventuré a sugerirle. Se volvió hacia mí furiosa. Comillas, olvida que dije que tenía familia. Olvida todo lo que te conté.
Y sobre todo olvida lo que dije sobre su padre. Accedí, y entonces le pregunté si podía ser yo quien se quedara con el niño. Sara tenía la vista prendida en el fuego de la chimenea, su tez se sonrojó. Veréis, me sentía muy sola, y siempre había querido tener un hijo. Me pareció que los dioses, si es que existían, habían respondido a mis plegarias. A Kitiara le encantó la idea. Había acabado confiando en mí, e incluso creo que hasta me apreciaba un poco, tanto como ella podía apreciar a otra mujer. Me prometió que enviaría dinero cuando dispusiera de él. Le dije que eso no me importaba, que podía mantenerme a mí misma y a un niño. Y le prometí que le escribiría cartas contándole cosas del pequeño. Luego, cuando se marchó, le dio un beso y me lo puso en los brazos. ¿Qué nombre quieres ponerle?, pregunté. Llámalo Estel, respondió. Y se rió cuando lo dijo, una especie de broma, considerando el apellido de la criatura. Que sería Semilfo, le susurró Caramon a Tika en una parte. No le veo la gracia, a no ser una broma de mal gusto para el pobre Tanis. Todos estos años sin saberlo. Sacudió la cabeza, sombrío. Chist, instó en un susurro Tika. Eso no lo sabes con certeza. ¿Qué?, preguntó Sara, que había oído el intercambio. ¿Qué decís? Lo siento, pero no pillo la chanza, repuso Caramon. Por lo del apellido del bebé. Semilfo, ¿entendéis? Semilfo. Sara estaba perpleja. Sonrojado, extremadamente azorado, el posadero tosió. Mirad, todos sabemos lo de Tanis y Kit, así que ya no tenéis que ocultarlo. Ah, ¿creéis que el padre del bebé era Tanis Semilfo?, dijo Sara, entendiendo de repente. No, os equivocáis. ¿Estáis segura? Caramon se quedó desconcertado. Podría haber habido alguien más, por supuesto. Cualquiera con pantalones, masculló Tika entre dientes. Pero dijisteis que el bebé nació 4 años antes de la guerra. Kit y Tanis eran amantes, y eso tuvo que ocurrir después de que se marchara de Solace con... El hombretón enmudeció de golpe y miró a Sara de hito en hito. Eso es imposible, gruñó. Kit mintió. No me lo creo. Margaret Weiss, la segunda generación Tracy Hickman. 22. ¿A qué te refieres?, demandó Tika. No entiendo nada. ¿De qué habláis? ¿No recuerdas que por aquel entonces, Caramon, era una cría cuando tú, Raistlin y los demás os marchasteis de Solace?, lo interrumpió. Y ninguno de vosotros mencionó nunca lo que ocurrió durante esos 5 años. Cierto, nunca hablamos de nuestros viajes, convino lentamente Caramon, dando voz a sus pensamientos. Fuimos en busca de los verdaderos dioses. Esa era nuestra meta, pero, mirándolo desde la perspectiva actual, me doy cuenta de que en realidad salimos a buscarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puede un hombre o una mujer describir ese periplo? Y así, guardamos silencio, guardamos las historias en nuestros corazones, y dejamos que los tejedores de leyendas, que solo buscan sacar una moneda de acero, se inventaran las historias absurdas que quisieran. Observó larga y seriamente a Sara, la mujer bajó la vista a la taza de té, que se enfriaba entre sus manos. Admito que no tengo pruebas. Es decir, rectificó, tengo pruebas, pero nada que pueda presentar en este momento. Levantó la cabeza con gesto desafiante. Hasta ahora me habéis creído. Ya no sé qué creer, contestó el posadero. Se puso de pie y se acercó a la chimenea. ¿Quiere alguien explicarme qué pasa? ¿Cuál era el nombre del bebé?, demandó, exasperada, Tika. Brigblade. Estel Brigblade, respondió Sara.